Estás en Radio Inclusiva. Bueno, y Mariela, tenemos un invitado de lujo hoy y que está relacionado con el tema que charlamos nosotros de política y economía. Todavía no adelantes demasiado, pero tirá algunas cositas o hablemos un poquito de nuestra economía y política en lo que va de nuestra nación, ¿no? El invitado sí podemos decir que es del exterior y de un país latino. Exactamente. Sí, un país muy querido por los argentinos, que está muy al norte, y para nosotros, ojalá que la comunicación y todo salga bien, podamos hablar con él, va a ser un placer, no voy a adelantar mucho más nada. Una pista podemos dar, está de moda la serie de Luis Miguel. ¿Luis Miguel de dónde es? Ahí está, bien, ya está, con esa pista. Y vamos a relacionarlo también con un campeonato del mundo, así lo hacemos hablar también a los chicos. Y ahí Nico Lacunza nos va a poder decir dónde se jugó ese campeonato, no, pero sí que Argentina cómo salió en ese país. Y le fue bien. Nos trajo suerte. ¿Le fue bien? Nos trajo suerte, perdón. Se jugaron dos, hay que decir, a uno no fuimos y el otro nos fue muy bien. Bueno, Nico, vos podés, Nico Luján, estoy hablando ahora, para quien no ve, también podés relacionarlo de alguna manera. Ahí Mariela tiró una punta que estuvimos hablando el otro día. Claro, la serie de Luis Miguel también, que le está yendo muy bien acá en Argentina, así que también podemos relacionar con eso. Bueno, ya las pistas han sido por demás, en un ratito estará conectándose con nosotros y estaremos hablando con él. Tenemos en línea a nuestro invitado de hoy, como dijimos es internacional, es mexicano, es el subsecretario de Hacienda y Crédito de México. Bienvenido, Gabriel Llorio. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Un saludo a todos. Por favor, gracias, y al contrario, es un placer. Nosotros tenemos que agradecer que usted esté visitándonos en este humilde programa de radio inclusiva que se llama Tirando Paredes. Bueno, Gabriel, en principio quería consultarlo y después abrimos el juego para mis compañeros, que nos cuente un poquito, y hablando de geopolítica, ¿no? ¿Cómo está la situación de la pandemia en México? Bueno, espero no aburrirlos después. Escuché que estaban hablando del Real Madrid. Sí, acote lo que quiera entonces, no hay problema. Estaba más interesante, creo. No, les agradezco bastante y si quieren les platico muy rápido. Sí, por favor. ¿Cómo ha estado evolucionando la pandemia en México? En México, al igual que el resto de los países, sobre todo en Latinoamérica, la pandemia llegó con un rezago y eso de alguna manera permitió tomar medidas para adecuarlo al sistema de salud para poder atender la pandemia, ¿no? Actualmente ya se ha comenzado con un programa de vacunación bastante extenso. Somos un país que tiene 120 millones de ciudadanos y eso implica retos muy importantes con 32 estados que conforman la federación para poder alcanzar la vacunación completa de la nación, ¿no? Y en este sentido, México ya ha negociado cerca de 7 contratos que nos van a permitir vacunar a toda la población, y el reto ahí principal es poder hacer un despliegue de vacunas importante. Va a estar limitado precisamente por el número de vacunadores que pueda haber en el país, pero ya estamos estimando que para septiembre de este año podamos reabrir la economía totalmente y tener cuando menos 80 millones de mexicanos vacunados. Bien. Bueno, ahora ya abrimos el juego, pero antes quería hacerle una consulta ya sí metiéndonos directamente en lo que es su métier de Hacienda y Crédito en México. México tiene relaciones, por supuesto, de importación y exportación con la Argentina. Y entre esas cosas está la automotriz. ¿Cómo ve en el aspecto geopolítico y lo bilateral de las relaciones, cómo va a ser este año, ¿no? Porque el año pasado supongo que habrán caído bastante las transacciones. Sí, en el sector automotriz nosotros, digamos, estamos muy vinculados obviamente con los países de Latinoamérica, pero también sobre todo con la cadena de valor y de producción con Estados Unidos. Uno de los problemas que ya se están observando en estos días es la falta de microchips para poder terminar todo lo que son los tableros electrónicos de los automóviles. Y esto ya ha generado una suspensión en la cadena de producción. Varias plantas en México ya han anunciado paros técnicos,
y esto viene un poco a contrapesar una evolución muy favorable también del sector. Lo que habíamos estado observando antes de esta escasez de microchips es que la producción y la demanda de automóviles, tanto en territorio mexicano como en Estados Unidos, había comenzado a incrementar, y esto de alguna manera ya mandaba señales de reactivación en la cadena de producción, pero la falta ahora de microchips probablemente va a interrumpir esta cadena, y esto obviamente va a tener un impacto también en la relación comercial en este sector con Argentina, ¿no? Probablemente ustedes también están más vinculados con países que tienen armadoras como Brasil, pero este prácticamente es un fenómeno global y va a estar impactando al resto de los países. Bien, bueno, Mari, te dejo que le hagas una consulta a Gabriel, así que avanti con tu tema, dale. Sí, muchas gracias, Gabriel. La verdad, un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por la buena predisposición. Me sale más que una contadora o periodista o una contadora que está presentando ese periodista, me sale la fanática, decimos Cholula acá, porque, bueno, México es un país que amo, y hay que decirlo, perdón, públicamente, pero la buena predisposición que tuvo, que jamás puso un no para prestarse a la nota, un placer. Quería decir esto antes que nada. Por favor, un placer. Yo quería hacer dos preguntas, una más bien económica y la otra política. Vamos por la política. Si vio algún tipo de cambio fuerte a través de la nueva administración Biden, despuntándose de lo que fue la administración Trump, que ya sabemos que fue brutalmente contra la migración, contra los latinos. Si realmente, yo sé que son pocos meses que está la administración de Biden, pero si realmente hay cambios, yo sé que el otro día Kamala Harris estuvo hablando con el presidente de México, Manuel López Obrador. Por un lado eso. Por otro, las estadísticas tanto para México como para Argentina dicen, según el FMI o los bancos que se tomen, por ejemplo, para México podría haber un crecimiento del 4,8% al 5%, y de Argentina alrededor también de un 5,8%, más allá de pandemia, presente y todo. ¿Cuáles cree usted que van a ser las áreas o actividades que van a fomentar ese progreso o ese incremento en la producción? No, esta es una pregunta, y de hecho el día de hoy presentamos nosotros nuestro informe de la situación económica y finanzas públicas del primer trimestre del 2021. Y lo que estamos observando, y bien lo pones, ¿no? En la parte política obviamente hay un cambio ya muy claro en la política de Estados Unidos. Después de la administración Trump, Estados Unidos está retomando agendas internacionales muy importantes como la de cambio climático. Una muy importante que tiene que ver con México es la tensión del Triángulo Norte, es el problema de la migración en la zona de Centroamérica, que usualmente pasan por territorio mexicano para poder llegar a Estados Unidos, y esto va a implicar una coordinación importante, sobre todo Estados Unidos y México, pero obviamente también Canadá como parte del bloque, para hacer inversiones que puedan ayudar a detener el flujo migratorio, pero sobre todo atender las verdaderas causas de la migración, que tienen que ver mucho con desigualdades sociales, violencia, y falta de acceso a algunos servicios públicos, ¿no? Y sobre todo a la falta de empleo principalmente. Entonces creo que en los siguientes meses lo que vamos a ver son iniciativas de los tres países para tratar de atacar esta situación. Ahora bien, lo que estamos observando en la parte económica, y lo está reflejando mucho el Fondo Monetario en sus análisis, es que el desempeño de la economía global viene mejor de lo que se esperaba. Nosotros de alguna manera lo habíamos dicho mucho aquí en territorio mexicano, esta es una crisis por diseño, es una crisis que no surgió de desequilibrios económicos o de desequilibrios en un sector como en el 2009 sucedió con el sector financiero, donde una burbuja genera un desbalance que impacta el sector real. En esta ocasión esto no sucedió, lo que está sucediendo en realidad es que una pandemia en la cual todos los países decidimos cerrar la actividad económica. Esto es muy importante porque se cierra de golpe, la economía cae muy rápido, pero también al reabrir empieza a recuperarse también de manera bastante rápida, y lo más importante es que los factores de producción no fueron tocados, no se destruyeron. La gente está desempleada, pero está dispuesta a regresar a trabajar. Los sectores están cerrados, pero probablemente pueden abrir también bastante rápido. Y los paquetes de estímulo que lanza Estados Unidos y también la recuperación en China están jalando el crecimiento global, y esto obviamente ya va a tener impactos, lo estamos viendo en los precios de los commodities, el petróleo en el caso de México es importante, en el caso de Uruguay también al revés porque a ellos les sale más caro, pero por ejemplo a Chile, que depende mucho también del cobre,
y esto va a generar un refuerzo en las finanzas públicas, pero sobre todo también ya refleja una recuperación en el crecimiento global y obviamente para Latinoamérica esto va a tener impactos muy importantes. Nosotros revisamos nuestra estimación de crecimiento de 4.6 para este año a 5.3 y por lo que estamos observando probablemente hagamos una revisión a la alza en los siguientes meses, dependiendo también de cómo observamos el desempeño de algunas variables económicas. Creo que en el caso de Argentina, nosotros le hemos dado seguimiento porque somos parte de los grupos internacionales donde estamos los 3 países, Argentina, Brasil y México. Y creo que también Argentina está mejorando sus estimaciones de crecimiento, ¿no? Bien, Nico Lacunza, ¿querés hacerle alguna consulta a Gabriel Llorio? Sí, quería hacerle 2, en realidad, muy puntuales. Una, tengo entendido, usted presentó hace un tiempito el primer bono sustentable vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. ¿Esto es así? Digo bien. Quería consultarle de qué iba esto, cómo fue que surgió la iniciativa y cuál fue el recibimiento que tuvo en el mundo entero, esta que fue, digamos, una decisión pionera en el mundo, ¿no? Sí, no, y nosotros aquí estamos muy orgullosos del bono, solamente hemos emitido uno. Como bien lo pones, es un bono que está ligado a los Objetivos de Desarrollo de la ONU, Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17 objetivos los que tiene la ONU. Es una mezcla de objetivos sociales y objetivos medioambientales. Y entonces ahí voy a hacer una pausa. Nosotros en México ya habíamos tenido varias emisiones verdes en el mercado local, denominadas en pesos. Algunos bancos de desarrollo, algunos corporativos mexicanos comenzaron a emitir bonos verdes vinculados a proyectos que atacaban el cambio climático o que tenían algún impacto en la reducción de emisiones. Posteriormente comenzaron a haber emisiones también locales, pero sociales o sustentables. Y hago el énfasis en la definición de sustentable porque usualmente se entiende sustentabilidad como si fuera una política solamente verde. Y en la definición más amplia incluye la parte de cambio climático, la parte verde, pero también la parte social. Y países, sobre todo en Latinoamérica, que somos una de las regiones más desiguales, las brechas sociales todavía persisten, ¿no? Por ejemplo, en México una de las brechas sociales más importantes es la brecha de género. Inclusive los argentinos es mucho mejor que nosotros en brecha de género. Si nosotros igualáramos la brecha que tiene Argentina, incorporaríamos cerca de 4 millones de mexicanas a la fuerza laboral remunerada, ¿no? Y eso tiene impactos importantes en el crecimiento. Pero volviendo al bono, lo que quisimos hacer precisamente es generar un instrumento de mercado que pudiera vincular a los inversionistas internacionales con las políticas y problemas sociales que tiene actualmente México. Usualmente un bono soberano solamente financia el presupuesto y ahí hay que preocuparnos de que los inversionistas estén tranquilos, de que las finanzas públicas estén bien, estén sanas, en equilibrio, pero con el bono sustentable, con el ODS, como le llamamos, lo que estamos generando precisamente es que los inversionistas pregunten sobre los problemas sociales y evalúen las políticas y las soluciones que estamos proponiendo en el país, y nosotros ahí estamos no solamente incrementando el compromiso de cumplir con la Agenda 2030 en los siguientes 10 años, sino que también estamos elevando la transparencia y sobre todo también el compromiso de hacer un reporte de impacto con los inversionistas. Entonces el compromiso se incrementa y creemos que fue un hito importante en México. Pensamos que cada año vamos a estar emitiendo este tipo de bonos. Por ejemplo, Chile en la región es un país que ha ido sustituyendo sus bonos por bonos sustentables de manera ya recurrente. Nosotros vamos a tratar de hacer lo mismo, pero con bonos sustentables con criterios sociales. Entonces, lo iniciamos, hicimos la primera colocación en septiembre del año pasado y es muy probable que en breve veamos otra colocación similar. Bien. Gabriel, hablabas de la brecha, ¿no? De género, desde el punto de vista de lo laboral, ¿no? Digo, estos tiempos de pandemia que quizás y seguramente en México como en la Argentina y en otros países de la región hicieron que se tuviesen que suspender las clases y bueno, como todos sabemos, esto impacta directamente en todas las familias, ¿no? No distingue de nacionalidades. Y digo, ¿cómo afectó esto a la mujer, ¿no? Y a todas estas cuestiones de género que decís en relación a lo laboral y a la incorporación que se tiene como objetivo, ¿no? Sí, por supuesto. No, yo creo que las mujeres fueron de las más impactadas por el COVID. Y hay varias razones, ¿no?
de manera cultural a las mujeres es a quienes se les carga el trabajo no remunerado del hogar o del cuidado de los niños o de los dependientes económicos, pero en una situación como la del COVID, donde hay un confinamiento, el trabajo se tiene que realizar desde casa, la conexión se tiene que realizar desde casa y los niños están en la casa. Entonces, una mujer que esté en el mercado laboral remunerado probablemente va a tener que estar trabajando desde casa y cuidando a los niños al mismo tiempo, ¿no? Este es un tema cultural que hay que atender. Nosotros en México lo estamos tratando de atender, pero precisamente cuando se realiza la reapertura de la economía, la responsabilidad siempre se le carga a la mujer de seguir seguir cuidando a los dependientes, y esto implica que se tiene que continuar manteniéndose en la casa. Esto de manera simple lo que ha generado es que las mujeres son las que más trabajo les ha costado reincorporarse a la fuerza al mercado laboral. Y este ha sido el peor de los impactos, creo, que ha tenido el COVID. Ya teníamos un país con brechas de género muy importantes, con una exclusión muy preocupante de las mujeres de la fuerza laboral, pero el COVID creo que lo vino a acentuar. Y por eso nosotros estamos también muy enfocados a tratar de que este mes se inicia la vacunación de maestros y profesores, no solamente en escuelas primarias, sino también hasta universidades públicas y privadas. Y precisamente lo que queremos es que ya los niños puedan regresar a clases presenciales. Esto de alguna manera tiene impactos en la economía alrededor de las escuelas o de las universidades, pero el principal impacto es que la carga que tradicionalmente o culturalmente se le pone a la mujer en el cuidado de los dependientes ya no la va a tener. Ya los niños van a poder reintegrarse a la escuela, y esto debería de flexibilizar la incorporación de las mujeres a la fuerza laboral, pero sin duda este es uno de los peores problemas que ha generado el COVID-19 y el confinamiento. Muchas gracias. Bien, Gabriel, ahí Nicolás Luján te va a hacer alguna pregunta y le pasamos la pelota, como hablábamos hace un ratito, de fútbol para él. Hola Gabriel, mi pregunta iba abocada al tema dólar. Acá en Argentina, desde que arrancó la pandemia, fue algo que golpeó mucho el tema dólar por lo mucho que aumentó. Quería saber cómo fue el control allá en México, si aumentó demasiado desde que arrancó la pandemia allá por marzo en 2020. No, totalmente, y ese es un fenómeno que sufrimos todas las economías emergentes. Nuestras monedas se movieron contra el dólar de manera muy agresiva, ¿no? y con persistencia. Y con esto lo que quiero decir, si se acuerdan, cuando empezó, más o menos en México, la pandemia empezó a llegar en febrero, a finales de febrero. Probablemente en Argentina pasó más o menos lo mismo. Y lo que vimos, primero fue un fenómeno que los financieros o los economistas llaman el famoso flight to quality. En momentos de estrés financiero, los inversionistas sacan su dinero de una moneda emergente y compran dólares o euros. Esto de inmediato cambió la demanda y oferta por dólares en estas economías, y los tipos de cambio se depreciaron. En el caso de México, en marzo, a mitades de marzo, el peso, solo para darte una idea, el peso mexicano había cerrado el 2019 en 18.8 pesos por dólar, y en marzo del 2020 alcanzamos 25.5. Es una depreciación bastante fuerte y acelerada. Sin embargo, una vez que se entendió más sobre la pandemia, una vez también que se eliminó el ruido de los mercados financieros, la volatilidad, el peso volvió a converger a los niveles que estamos observando. Actualmente está en 19.9, ya está abajo de la barrera del 20. Entonces hemos visto una apreciación ahora sistemática y también persistente. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Hay mucha incertidumbre, porque lo que se está observando ya es un alza en las tasas de interés internacionales, lo que está generando que haya recomposición en las decisiones que toman los inversionistas, que van a provocar que van a comprar otra vez instrumentos en dólares y pagan mejores tasas porque tienen menor riesgo, y esto una vez va a volver a presionar los tipos de cambio de países emergentes como los nuestros. Probablemente vamos a ver una persistencia ahí del tipo de cambio que se va a mantener. Argentina también tuvo una depreciación fuerte, y al igual que nosotros, pero la mayoría de las economías emergentes se están rebalanceando. Hay dos economías que han sido más impactadas en la región, y es Brasil y es Colombia. Brasil inclusive ya tuvo que subir sus tasas de interés, nosotros todavía no. Y Colombia también ya ha visto su peso depreciarse de manera muy agresiva. Pero yo creo que lo que va a seguir pasando hacia adelante es un fenómeno muy parecido a lo que vimos después del 2009 con la crisis financiera.
Bien, bueno, Mari, le hacemos las últimas dos, que sabemos Sí. que tenés 2 minutos más, Gabriel. Sí, adelante. Fenómeno, dale. Millones de gracias. Yo te quería hacer, Gabriel, una pregunta porque estábamos hablando antes de trabajo. Quería retomar este tema porque tengo entendido que estas semanas se estaba por presentar al Poder Ejecutivo una ley que regulaba el trabajo de outsourcing, que es trabajo, digamos, por contrato, ¿no? Es un tema que la verdad es bastante contrariado, entiendo, no solamente para ustedes, en toda la región, acá también en Argentina, hay mucho abuso con ese tema, ¿sí? De no tener al empleado bajo tu propia órbita y que se encargue un tercero y suele haber abuso, como te decía. ¿Vos creés que con esto va a mejorar la situación de los trabajadores en algo? Porque yo sé que el presidente estaba muy entusiasmado con este proyecto, lo iba a avalar, estaba muy contento, o falta algún pasito más. Y otra preguntita más bien por la parte impositiva. El sector privado en México está abogando mucho por una reforma impositiva. Acá también en Argentina hace años que estamos hablando que el sistema necesita reforma impositiva, que hay mucha presión tributaria. ¿Cuáles crees que son vos a tus consideraciones los puntos necesarios que habría que ver de la economía mexicana que regular para que el sistema impositivo sea más acorde a lo que necesita la economía? Sí, y de hecho la ley de outsourcing se pasó la semana pasada, se aprobó ya en el Congreso. Pero este es un hito importante porque hace rato les hablaba un poco de las brechas sociales y cómo las queremos atender. Y hay un problema de hecho de desigualdades o de inequidad en el país. Hay inequidad entre regiones. El norte de México crece más aceleradamente que el sur. Prácticamente el sur está decreciendo. Y eso genera una divergencia en el bienestar de las personas que viven en el sur con respecto a los mexicanos o mexicanas del norte. También hay mucha desigualdad entre individuos. Hay gente muy rica y hay 50 millones de mexicanos viven en pobreza extrema. Esa es otra de las inequidades que hay que atender. Pero una de las inequidades principales es dentro de una firma o dentro de una empresa hay gente que gana mucho, gente que gana poco y gente que no tiene reconocidos sus derechos, sobre todo del sistema de pensiones o algunos derechos asociados a la nómina que por ley se tienen que otorgar en el país. El outsourcing prácticamente no es una herramienta mala. Sin embargo, como tú mencionas, Mariela, hubo abusos importantes. Y solo para darles una idea, 1/3 de los mexicanos estaba trabajando por outsourcing y muchos no lo sabían. ¿Saben en dónde trabajan? Por ejemplo, saben que trabajan en un hotel, pero no sabían quién era su empleador, si el hotel u otra empresa, y además no les pagaban pues el retiro, el sistema de pensiones, las contribuciones. Entonces, la ley de outsourcing no está prohibiendo el outsourcing, está regulándolo. Cada empresa que quiera, porque hay empresas muy especializadas que lo hacen de manera muy profesional, se tienen que registrar en un padrón y tienen que registrar el esquema de outsourcing y su plantilla. Y están obligados también a pagar reparto de utilidades. En México se paga cada junio, hay un reparto, a los trabajadores les toca una parte de las utilidades de la empresa. Los trabajadores que estaban bajo el sistema de outsourcing prácticamente nunca recibían este reparto. Con la nueva ley se obliga a las empresas obviamente a participar a los trabajadores de las utilidades. Hubo muchas críticas, obviamente, del sector privado que decían que esto iba a restar competitividad al sector o a algunos sectores porque el outsourcing abarataba la mano de obra. Nuestra argumentación siempre fue que ganar competitividad a costa del bienestar de los trabajadores no es una competitividad real, en realidad es artificial. Pero creo que fue una ley que se pactó con el sector privado y se llegó a un muy buen resultado y ya está prácticamente aprobada a partir de esta semana. Es obligatorio por ley que tienen que hacer el reporte de utilidades, registrarse y respetar los derechos de los trabajadores. Y prácticamente aquí el objetivo era cuidar el interés de los trabajadores y trabajadoras de México. Ahora, la pregunta que me haces de la reforma fiscal me la hacen todo el tiempo. Todos los países después del COVID prácticamente han incrementado de alguna manera, han visto detrimentarse tal vez sus balances fiscales y algunos países sí están pensando en hacer reformas fiscales fuertes. Estados Unidos elevó muchísimo su deuda y ahora está pensando en incrementar las tasas impositivas, sobre todo a los más ricos, o gravar la riqueza. En México nosotros habíamos pasado varias leyes en el 2019, pero no lo hicimos pensando en el COVID. Nadie se imaginó que iba a haber una pandemia global. Pero pasamos leyes para tratar de evitar la defraudación y la evasión fiscal
de manera sistemática o deliberada. Y estas leyes entraron en vigor en el 2020 y nos permitieron mantener el nivel de recaudación similar al del 2019, aún con el impacto en la economía que tuvo en la economía el COVID. Por lo tanto, en este momento no estamos pensando en incrementar los impuestos, más bien estamos pensando si podemos, por ejemplo, incrementar la progresividad de la estructura fiscal. ¿Y qué significa esto? Que los deciles más ricos tal vez sean los que tienen que pagar más que los deciles más pobres o de menos ingresos. O bien, nosotros tenemos algo que llamamos crédito fiscal, es digamos, un subsidio que se da a los deciles que ganan menos. Y lo que estamos pensando tal vez es en concentrarlo en lo más bajo y alzar la progresividad en los más ricos, de tal manera que podamos abaratar el costo de la formalidad. México es un país que tiene un sector informal muy grande, y lo que quisiéramos es precisamente que todos los trabajadores se muevan al sector formal. Entonces, es un tema bastante amplio, pero para tratar de responderte, queremos buscar estructuras progresivas, más equitativas o que contribuyan a la equidad, o bien también tratar de abaratar el costo de la formalidad y hacerlo más grande. Y esto lo que significaría es que habría más contribuyentes sin necesidad, que incrementarían la recaudación sin necesidad de subir las tasas impositivas. Una queja recurrente en México es que cada vez que hay una reforma fiscal, se le suben las tasas a los que ya pagan y terminamos todos pagando más, ¿no? Pero somos pocos.